Buenos días, bienvenidos a la primera clase virtual. Hoy día, martes 17 de marzo, estamos retomando de esta nueva forma nuestras clases. Vamos a entrar de lleno a la materia. Estábamos avanzando el tema de introducción al derecho. Hemos hecho una recopilación de el hombre con la sociedad, ese relacionamiento histórico que ha existido desde el inicio, desde la formación de estas agrupaciones, tribus que se han formado en Europa, en América, en Asia, y cuál es la tendencia del ser humano a estar agrupados. Pero esa tendencia no significa que no tenga que haber normas de coexistencia. Si vive el ser humano en sociedad, significa que tiene que haber ciertas normas. Hemos ido viendo algunas definiciones de la sociedad, y hemos visto que se crea un sistema normativo en la sociedad, y dentro de ese sistema normativo están las normas morales, están los usos sociales y está el derecho como tal. Entonces, hasta ahí hemos visto la última clase y hemos entrado a hablar de las normas morales, ¿no? Hemos visto algunos de los requisitos y para hacer una norma moral, y algunos ejemplos también. Hoy día tendrían que estarme enviando el trabajo que yo les he pedido. Es decir, deberían estar entregándome en aula, pero lo que vamos a hacer inicialmente es eso. Me van a enviar ustedes el trabajo a una dirección de correo que yo les voy a proporcionar, y que de hecho lo voy a poner acá abajo en la descripción del video. Hoy día tienen que sí o sí mandármela, porque yo eso sí voy a estar controlándolo con los horarios, ¿no? Hasta mediodía de hoy día martes van a tener para enviarme el trabajo realizado. Vamos a tener el apoyo de las mismas diapositivas. Envié a Gabriel la diapositiva del tema, así que pueden ir haciendo el seguimiento con lo que ya tiene. Entonces entramos de lleno a la diapositiva. Bien, partiendo nuevamente de nuestro esquema principal del sistema normativo, normas morales, usos sociales, derecho. Hemos visto ya las normas morales, cuáles son sus características principales y algunos ejemplos que yo les había enviado. Ahora vamos a entrar un poco a los usos sociales. ¿Qué dice de los usos sociales? Son elementos que van caracterizando durante un tiempo y en lugar determinado estas prácticas que mueven y ajustan las relaciones sociales. En ese sentido, los siguientes son conceptos importantes que debemos considerar. La principal diferencia entre los usos sociales y las normas morales es que son dados por una particular sociedad, es decir, por sociedades que tienen particularidades en cuanto a su comportamiento. No son tan genéricas como las normas morales, es decir, estas se van creando de acuerdo a las costumbres, sobre todo, ¿no? No tienen que ver mucho con los conceptos que habíamos visto anteriormente de las normas morales, de que no estén escritas o de que te pueden causar una especie de remordimiento o reproche por parte de la sociedad, sino más bien que son como, incluso le podamos llamar creencias y no tiene que ver con lo que está correcto o incorrecto, simplemente son estas formas de conducta que se han ido creando con el tiempo y en estos sectores determinados. Es decir, aquí ya vamos a poder distinguir a sociedades que viven en un sector determinado, qué tipo de comportamientos puedan tener. Entonces son básicamente 4 las características que acá vamos a desarrollarlas. Por ejemplo, el tema de la sociabilidad dice que es la base de quienes aspiran a vivir en sociedad. Todo parte por eso, es decir, la sociedad, vivir en sociedad conjuntamente con las personas que nos rodean, hace que se forme este tipo de comportamiento. Entonces, esa es una característica de los usos sociales, que todos tienen que compartirla. No puede haber solo una persona que desarrolle ese tipo de actividad y las otras no, sino que se van formando con el tiempo. El otro punto, la civilidad. Es decir, dice, la cualidad de quienes respetan las reglas tradicionales y legales que impone una vida común. Para estos usos sociales existe este término que dice civilidad, que al final se transforma en estas reglas tradicionales y tienen algo de legalidad que impone esto de la vida común. Es como que en estos segmentos específicos de la población algo van a desarrollar que para todos es muy común y tienen que realizarlo y se tiene que dar. El punto C es la educación.
porque dice que es un factor decisivo en la formación del carácter y en el comportamiento individual. Por ejemplo, debe evitarse el hábito de aparecer o discurrir en un acto público con las manos en los bolsillos. Ese es un ejemplo, ¿no? de algún tipo de comportamiento de una sociedad en algún punto del mundo. O bien, quien está atendiendo a su invitado en audiencia no puede ni debe interrumpirla para atender llamadas o conversaciones telefónicas. Es una falta grave de cortesía e imperdonable en política. Entonces, aquí ya estamos viendo algunos ejemplos de lo que son los usos sociales en diferentes culturas que pueden existir en el mundo. No siempre esto te dice que esté bien o esté mal. O sea, fíjense en estos ejemplos, ¿no? Andar con las manos en los bolsillos en ningún lado va a ser como una norma moral. ¿Por qué? Porque eso no es que te enseñen en casa, no te dicen en el colegio es malo o es bueno andar con las manos en los bolsillos. Simplemente es una costumbre de alguna población o cultura en algún punto del mundo, donde les pueden ver como falta de educación el hacer eso. O este otro punto que es atender llamadas telefónicas, por ejemplo, que normalmente hasta en clases se les pide que no hagan eso. Imagínense que todos los estudiantes, mientras está explicando el docente y le llegan llamadas, estén atendiendo como si nada, ¿no? Estén respondiendo llamadas. Entonces, normalmente eso está mal visto, ¿no? No está impuesto como una norma, no es un tema que tienen que enseñar de casa, que es falta de educación, simplemente vamos aprendiendo con el comportamiento día a día a que eso no debería realizarse de esa manera. Aquí ya podemos ir poniendo algunos ejemplos más nacionales. Por ejemplo, el servicio militar. No sé si ustedes saben, pero en el sector rural de Bolivia, más o menos es una tradición que todas las personas puedan ir al cuartel a hacer un servicio militar de un año. Y es mal visto que no hagas el servicio militar o que más bien hagas un servicio premilitar. Entonces es casi como esto, un uso social, es una tradición, ya que si eres del sector rural tienes que llegar en algún momento con tu libreta de servicio militar. Y de hecho es festejado, es muy festejado, ¿no? Porque llegan con fiesta, reciben a la persona con una fiesta grande. De hecho hay esta como creencia de que él ha transitado de ser simplemente un adolescente ya a la edad a la adultez por haber conseguido ya su libreta de servicio militar, y por lo tanto ya puede consumir bebidas alcohólicas, ya puede contraer matrimonio y todas esas cosas, ¿no? Es una gran fiesta. Entonces, y el que no lo hace, el que no va, el que no cumple con este deber, pues es censurado por la misma comunidad, ¿no? Y esa censura le puede durar toda su vida, lo que no implica que él haya tenido un mal comportamiento, o bueno, puede haber muchas razones también por las que no lo haya hecho, ¿no? Temas de salud, temas de impedimento físico y demás, ¿no? Entonces, pero ese ya puede ser un ejemplo, ¿no? De la diferenciación. Y el otro punto es la conducta social. Dice que comprende el arte de la presentación, el saludo, la despedida, la puntualidad, el don de la conversación, la etiqueta en el vestir, etc. Estos ejemplos, igual como los pueden ver acá, se han ido adoptando en ciertas culturas o en grupos. Por ejemplo, la puntualidad. Nadie de ustedes me podrá negar que es un hábito que no es muy común acá. O sea, es decir, nadie lo adopta y todos somos conscientes, pero no nos importa mucho, ¿no? Todo el mundo habla de la hora boliviana, que porque somos atrasones, que porque somos impuntuales, pero tampoco hemos hecho nunca nada para mejorar eso. Es un discurso que lo estamos manejando hace 40 años y sigue y va a seguir seguramente, porque no nos importa mucho como sociedad. Pero fíjense, una sociedad inglesa, que son reconocidos a nivel mundial por ser puntuales. A ellos sí les importa mucho, en sí la sociedad europea, porque como bien dicen, y peor en el área turística, ¿no? Si llegaste antes de la hora mencionada, estás bien, estás a tiempo. Si llegas en punto, bueno, es algo regular, ¿no? No es ni bueno ni malo, pero si llegas ya con un minuto tarde, estás ya muy tarde, y si llegas con dos, es un desastre, o si llegas tres, ya no se da el recorrido, ¿no? Ese más o menos es lo que maneja. Y a mí me ha tocado verlo en mis viajes del exterior, que sí, es decir, hay una alta preocupación cuando ya son 5 minutos de retraso,
es una preocupación porque todo está medido, ¿no? Sin embargo, acá no, el 5 minutos no es nada, ¿no? 10 minutos no es nada, 15 menos, media hora y estamos todavía en hora. Y si nos retrasa una hora, es lo normal, ¿no? Lo normal que empiece una hora tarde, más o menos. Entonces, va dependiendo. El tema del saludo, la despedida, lo hemos visto también, eso también forma parte de las normas morales. La forma, ¿no? En las normas morales es la forma del saludo, es decir, si tienes que hablar, pero en este caso más te habla de que sí se debe realizar un saludo de cualquier tipo, de cualquier forma. O siempre debe haber una despedida, ¿no? En nuestro caso no sé si estamos acostumbrados, por ejemplo, a despedirnos. Ustedes mismos me han dicho que ahora está cambiando eso en ciertos sectores, como el transporte público, puede haber un saludo, pero ¿tenemos despedida? Creo que no estamos acostumbrados a despedirnos de todo el mundo, ¿no? Es decir, o el tema del don de la conversación, ¿no? De poder hablar, entablar conversaciones con otras personas, o la etiqueta en el vestir, pero bueno, eso sobre todo es depende de dónde estés, ¿no? Si estás en una empresa, si estás incluso en el sector turístico, no hay normas que te dicen si eres un guía cómo debes estar vestido o aspectos mínimos para presentarte, si estás trabajando en oficinas cerradas o al aire libre o si vas a hacer un tour por la montaña, no debes tener ciertas características de vestimenta. Los usos sociales están reconocidos, de hecho, en Bolivia con la Constitución Política del Estado, porque dice, ¿no?, que en el artículo 192 que toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de esta jurisdicción especial y además los órganos competentes del Estado están obligados a prestar el apoyo que se les requiera. Y sobre todo se refiere a esto de los usos y costumbres de los pueblos indígenas originarios y campesinos, que de ahí es que donde se pueden sacar más ejemplos de esos usos sociales, ¿no? De acuerdo a sus normas y procedimientos propios. Entonces ya ustedes estarán pensando en cuáles son los más famosos usos sociales que tenemos acá en Bolivia, ¿no? A continuación vamos a ver un listado de algunos ejemplos, ¿no? Saludar a los presentes al llegar a un lugar y es algo que se puede ir dando entre varias culturas que tenemos, ¿no? Eh, como una especie de costumbre de llegar y saludar. Los rituales y las fiestas que recuerden a la comunidad los aspectos de su visión del mundo y su historia, eso sí lo tenemos bastante presente, ¿no? Toda esta ritualidad, sobre todo en el área altiplánica que tenemos del mundo aymara, quechua, toda esta ritualidad que tenemos de agradecimiento a la madre tierra, a las montañas, a la creencia que cada uno de estos elementos tiene un espíritu propio y que tenemos que o bien pedirle permiso o bien agradecerle, eso sí está presente muy fuerte en nosotros, ¿no? Y conlleva toda una serie de prácticas, porque no es solamente eso, en el ritual tiene que estar una persona muy preparada, que es este yatiri, o un amauta, tiene que tener ciertos elementos, esta mesa de agradecimiento, cada cosa tiene su propio significado y ese es un uso. Ahora, igual acá en la ciudad se lo practica, ¿no? En agosto, por ejemplo, se hace todo este tema de las chaya en los negocios y demás, porque se cree que la tierra es el mes de la tierra que está hambrienta y hay que darle, ¿no? Ya sea el agradecimiento o la petición de que te vaya bien en diferentes aspectos. Entonces, eso es algo que sí lo tenemos bastante fuerte acá en Bolivia. Y también hay que mantenerlo y creo que se está manteniendo, ¿no? Eso ya va a depender de las futuras generaciones si mantienen esta ritualidad, pero se ve todavía bastante fuerte. Ahora, obviamente, acá puede haber un choque, ¿no? Un choque fuerte entre las creencias que nosotros tenemos y lo que se ve en otro país. Y acá les entro a dar un ejemplo, ¿no? Hablando de este segundo punto. Nosotros, como sociedad, en esto de la ritualidad andina, siempre creemos en la ofrenda y que hay que darle algo a la tierra, ¿no? En algunos casos es una mesita y en algunos casos incluso tiene que ver con un ritual, eh, o sea, utilizar en realidad en el ritual un animal, ¿no? Que es aquí famoso el suyo de la llama o una misma llama en realidad, ¿no? Es decir, se la utiliza como parte del agradecimiento, se sacrifica un animal. Muchos de nosotros tenemos esa creencia, muchas familias tienen esa creencia y están con la firmeza de que si no realizan de esa manera no están haciendo un buen ritual a la madre tierra. Sin embargo, muestren eso a un turista,
¿no? Muéstrenla. O sea, al turista le va a parecer interesante y curioso todo el tema de la preparación, la utilización de estos amautas y atiris y lo que van ellos explicando de los espíritus que tienen en las montañas y todo eso les va a parecer totalmente interesante. Pero llegado al punto del sacrificio como tal, ahí entramos a una discrepancia. ¿Por qué? Porque para ellos no es normal. Ellos no tienen ese uso social de sacrificar animales. Bueno, normalmente por ahí sí lo tienen en ciertos sectores, todavía ya sea en Asia, Europa o Norteamérica. Sin embargo, no es muy común todavía ver eso. Y les digo eso porque me ha tocado presenciar, ¿no? El momento que sacamos, ya sea el suyo o la llama, ellos ya se preocupan. ¿No? Ahí dicen, oye, ¿qué va a pasar acá? ¿Para qué se está trayendo un animal vivo acá? Y hasta ahí muchas veces llega el ritual, ¿no? Porque ellos ya abandonan el ritual, porque no están de acuerdo con esa forma ese uso social que nosotros tenemos. Entonces, imagínense, ¿no? Si está destinado para ellos, para el entretenimiento, ahí rompes totalmente el buen trabajo que podrías estar haciendo. En ese punto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque no para todos. Obviamente hay algunos que sí lo aceptan y dicen, bueno, son las costumbres de ellos y te pueden sacar una foto, un video, viendo cómo entierras de Goyas o entregas el suyo. E incluso el mismo suyo, el suyo ya es una especie de momificación, pero aún así a ellos no les gusta ver muchas veces eso, les gusta ver de lejos, pero no ya en el ritual, la quema, todo eso. Entonces ahí hay un choque, por ejemplo, de usos sociales que nosotros tenemos y que deberíamos considerarlo el momento que nosotros realizamos este tipo de actividades. Entonces, eso es algo que sí lo tenemos nosotros muy fuerte, lo tenemos que mantener, pero hay que tener cuidado con que no todos pueden tener esa aprehensión de lo que uno se está haciendo. Este otro punto que dice no permanecer demasiado tiempo mirando a otra persona para no incomodarla. No sé si se da mucho en nuestra sociedad. Creo que no creo que no representaría ningún problema fuerte o demás, pero sí en otras sociedades puede ser algo incómodo, ¿no? Es decir, incluso te pueden decir que tienes cierta falta de educación por eso. Acá hay una declaración, pero dice, esta norma social se suspende cuando una persona llama nuestra atención, si nos habla, si está realizando un espectáculo o si le hablamos. Bueno, en este caso cambia, ¿no? Es decir, si una persona está hablando al frente, muchas personas demandan más bien que otra persona las mire a los ojos, ¿no? Porque si tú estás haciendo cualquier cosa menos prestarle atención de una forma visual, pues igual entra en una discrepancia de conocimientos, entonces ahí también puede haber una especie de disconformidad con esto de los usos sociales. Y también pasa en el área turística, ¿no? Por eso, sobre todo en el tema de guiaje. Si tú eres guía, tienes que hablarle al grupo mirándoles a los ojos. Es decir, está en la formación básica del guía dentro del lenguaje corporal, mantener la vista en los ojos de las personas, ¿no? Porque si eres un guía que mira a todo lado menos al público, se te va a notar inseguridad, se te va a notar falta de conocimiento y bueno, vas a ser un total fracaso como guía. Bueno, llegamos hasta este punto 4 de los ejemplos que tenemos en cuanto a los usos sociales y como les había prometido, el video no va a estar entre 15 y 20 minutos para no demandar que gasten demasiados recursos en poder revisar estas lecciones, así que para esta clase quedaríamos ahí. La siguiente clase vamos a continuar desde el punto 5 de esto del hombre y la sociedad y también les voy a dar un trabajo especial al finalizar la siguiente lección, así que eso es todo y nos vemos la siguiente clase.